Bueno, pues muchas gracias a la Fundación Legalitas, muchas gracias al Colegio de Abogados y también a Pedro, que además recientemente se ha incorporado como patrono de la Fundación UNICEF Comité Español, cosa que yo creo que vamos a agradecer todos su experiencia en nuestra organización. Después de todas las personas que han intervenido es difícil decir algo nuevo, y yo además me había propuesto ser muy breve ya antes incluso de esta escasez de tiempo respecto a lo que quería decir, porque además yo, igual que Carlos, no soy jurista ni tengo esa formación, soy geógrafo, pero bueno, también es verdad que llevo 20 años trabajando en temas de derechos de infancia, con lo cual algo, espero, habré aprendido. Yo creo al final la modificación legislativa es una herramienta básica de lo que es la misión de UNICEF, que es contribuir a la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño. Hay otras medidas que contribuyen a la aplicación de los derechos, pero quizá esta es una herramienta básica que reconoce el propio Comité de Derechos del Niño dentro de lo que ellos llaman medidas generales de aplicación. Al final, la protección de la infancia evidentemente es mucho más que la aplicación de las leyes, pero también es verdad que sin un marco jurídico e institucional que contribuya a esa protección es muy difícil llevar a cabo una protección efectiva de los niños y las niñas. En principio me voy a centrar muy rápidamente en las dos leyes de protección de la infancia, la ley orgánica y la ley general. Y quería haber hecho lo que yo me había planteado aquí en mis notas, un 3x4, o sea, hablar de 4 cuestiones y realzar 3 aspectos de cada una de ellas. En una de ellas no me he podido ceñir a las 3 cuando las estaba, sobre todo lo que tiene que ver en cuanto a los contenidos de la ley, pero también es verdad que sobre eso se ha hablado mucho, entonces seré enormemente breve en ese aspecto. Los 4 aspectos que quería tratar eran 3 aspectos en positivo, en principio 3 contenidos especialmente relevantes desde el trabajo de UNICEF en España, al final evidentemente van a ser unos más, creo que me salían 9, 3 ámbitos de mejora y 3 desafíos para la implementación de esta legislación. En cuanto a las reflexiones en positivo, por lo menos desde la organización a la que represento, al final yo creo que estamos todos de acuerdo que es una ley que actualiza y mejora de forma muy significativa el marco jurídico. Y sobre todo es una ley que, actualizando la realidad social, pero también que tiene en cuenta al Comité de los Derechos del Niño y todas las apreciaciones que incluso de las organizaciones de infancia en España pues se han venido realizando en estos últimos años. Y sobre todo yo creo que es una ley ambiciosa, que en algunos aspectos ha ido incluso un poco más de lo que proponía el propio comité, o por lo menos se ha ceñido a las observaciones generales del comité, que al final no son sino recomendaciones, no son una obligación legal para los países que son miembros de la convención, y en ese sentido yo creo que sí se ha ido en algunos aspectos muy relevantes un poco más allá, y es una cosa que es de agradecer. Por otro lado, y se ha también comentado también, pero es muy importante, es una ley de alto consenso. Es una ley en la que yo empecé a trabajar, digamos, entre comillas, en 2011 con el anterior gobierno, con el anterior dirección general, entonces yo creo que era de infancia, no, de políticas sociales, familia e infancia o algo así. Y creo que, bueno, pues tanto desde los resultados de la Comisión del Senado como el anteproyecto de 2011, como el diálogo mantenido de forma muy abierta, no quiero decir que nos hayan hecho caso en todo, pero de forma muy abierta con las organizaciones sociales de todo tipo, las continuas consultas y luego incluso pues una intervención que tuvimos junto con Save the Children en el proceso ya de aprobación de la propia ley mediante la sugerencia de enmiendas que hemos realizado a diputados y senadores desde UNICEF y Save the Children. Es decir, ha sido un proceso tan participativo que yo también considero que es nuestra ley, que debe ser la ley de todos los españoles, pero en concreto, incluso a título personal, me siento muy comprometido. Y la tercera reflexión en positivo, que también se ha comentado, es que yo creo que detrás de esta ley hay una fuerte voluntad de armonización.
de armonización de las normativas, de los datos, de los procesos, de los enfoques, también de los criterios, ¿no? Yo creo que es una cosa que el propio comité había incidido mucho y que desde UNICEF Comité Español consideramos que es un valor añadido a este proceso legislativo, ¿no? No va en contra de nadie, sino va en beneficio del menor, porque en algunos temas se han planteado pues, como un tema de competencias de las comunidades autónomas, de las entidades locales. Yo creo que en este caso esta ley no va en contra de nada, sino en beneficio del menor. Varios contenidos relevantes. Bueno, no voy a incidir en muchos de ellos, solo citarlos porque han sido relevantes desde nuestro conocimiento y desde nuestro punto de vista. En UNICEF no sabemos de todo, ni siquiera de derechos del menor. Hay entidades que tienen mucha más experiencia porque trabajan directamente con los menores en el ámbito de la protección, en otros muchos ámbitos, con lo cual creo que nosotros centramos un poco nuestro trabajo en algunos contenidos muy relevantes. Evidentemente el interés superior del niño, ya se ha dicho, derecho sustantivo, principio general de interpretación y norma de procedimiento, sobre todo los criterios que establece para cómo se debe interpretar ese interés superior del niño. El derecho a ser escuchado, y no solo, al final es un tema de participación infantil, aunque eso no viene como tal en la convención, pero yo creo que se da un salto muy importante en la participación infantil, y también decir que la participación infantil es un elemento clave en la protección de los propios menores. Los elementos de autoprotección, de autoestima, que muchas veces tienen que ver precisamente con esos delitos que se producen dentro del domicilio o por personas muy cercanas al menor, y yo creo que eso es enormemente importante. Temas de protección contra la violencia, los centros para menores con problemas de conducta, el tema de la adopción internacional yo creo que era clave, sobre todo cómo regular esas 17 o 19 autoridades centrales que había en España para el convenio de La Haya, lo cual parecía un poco, digamos, complicado de manejar, ¿no? Y luego, muy importante, evidentemente, el enfoque del sistema de protección, la promoción del acogimiento familiar frente al residencial, las definiciones de riesgo y desamparo y la mejora de los criterios para la adopción de medidas que creo que responden a ese espíritu general de la ley, de hacer partícipe también al menor y sobre todo establecer criterios básicos de cómo se deben tomar esas decisiones, aunque evidentemente cada menor y cada situación es un mundo y eso es precisamente el interés superior del menor, ¿no? Y tres cosas que quizá menores en este aspecto de la ley, pero que para nosotros han sido importantes y que hemos perseguido en algunas cosas, hasta literalmente preguntándole por cómo estaban estos temas dentro de la ley, como la no consideración de la pobreza como un motivo de desamparo del menor. Yo siempre he dicho que ser pobre no es ser un mal padre, se puede ser un mal padre por otros muchos motivos, pero la falta de elementos, digamos, materiales o de recursos materiales no tiene que ser en ningún caso un elemento para que se adopten medidas de protección o de tutela, ¿no? Pues para nosotros es muy importante y más en estas circunstancias. Otro era el impacto en la infancia de las disposiciones normativas. Insistimos mucho en que habiendo un informe de impacto de género, quizá el informe de impacto en la infancia era para nosotros todavía más importante, porque el propio Comité de los Derechos del Niño lo refleja muy bien en una frase que cito de memoria, pero que dice: los niños no votan y son los que más difícil tienen poder hacer valer esas posiciones. Yo creo que eso al final nos va a imbuir una cultura de pensar en la infancia, no solo cuando legislamos sobre infancia, sino en otros muchos ámbitos y de forma transversal. Y evidentemente no es solo estas dos leyes, sino la edad mínima de matrimonio, la edad de consentimiento, que creo que también son cambios importantes y muy relevantes y que venían siendo demandados ya hace mucho tiempo por el propio comité y por las organizaciones de infancia. Tres ámbitos de mejora. Aquí me toca ser un poco más crítico con algunos ámbitos muy concretos dentro de la bondad que entendemos que tiene esta ley y uno es la financiación económica. La propia ley contiene un artículo que dice que no supondrá un incremento de gasto en los presupuestos del Estado y al final creo que es un poco contradictorio porque al final los va a suponer. O
sea, quiero decir, al final, aunque venga en la ley que no supone, hay que financiar un cambio del modelo de protección. Es verdad que quizá a largo plazo los modelos de protección muy centrados en las soluciones residenciales, que tienen un coste elevado, muy alto económicamente, a largo plazo pueda suponer incluso una reducción del coste, y si supone una reducción del coste y además un beneficio para el modelo de protección, eso es excelente, pero es verdad que tanto en la dotación económica a través de servicios sociales como la dotación de recursos humanos, y hablo incluso de la Fiscalía, me permito hablar en ese sentido, que asume bastantes más responsabilidades en esta ley de las que tenía, por lo menos bastante más trabajo, pues yo creo que es importante hablar que esto también debería tener una dotación económica para esa transición del modelo. Puede que no después, pero para esa transición del modelo creo que es importante. Lo asumirá la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, ya veremos, ¿no? El tema de derechos y deberes, ahí es verdad que no coincidimos con lo que pone en la ley. Yo creo que incluso la misma Fiscalía en su informe a la ley hablaba de que el tema de los deberes del niño, tal como está formulado, pues tiene una dimensión quizá más moral que jurídica, y entonces nosotros siempre hemos defendido que estamos de acuerdo, no tanto hablar de deberes, pero sí de responsabilidades de los menores, pero quizás se podría haber hecho en la exposición de motivos, o por lo menos se podría haber hecho de una manera más genérica. Al final los niños están obligados, como cualquiera, con menores responsabilidades, a cumplir las leyes, y yo creo que esos deberes que tenemos todos los ciudadanos pues también son aplicables a los niños, y no era necesario haber matizado tanto en ese aspecto. Y luego quizás se podría haber mejorado o haber sido un poco más explícito y más expreso en todo el tema que tiene que ver con menores extranjeros y menores extranjeros no acompañados, ¿no? Porque muchas de estas discriminaciones que se dan no son en la legislación, son en la praxis, son en la práctica, y entonces incluso hicimos algunas propuestas, algunas de ellas fueron aceptadas, otras no, para centrar muchos más, para ser mucho más específico en qué no se debería discriminar a los menores extranjeros. Y no hablo solo de los no acompañados, pero en el caso de los no acompañados, por ejemplo, el tema de la documentación, nosotros defendíamos la postura del Defensor del Pueblo de que la documentación de un menor no acompañado no debe ser puesta en cuestión, a no ser que haya evidencias muy claras de que esa documentación no es legal, y hablo de pasaportes emitidos por los propios países de origen, donde la edad al final se ha quedado, yo creo, se ha mejorado la situación actual, quizás no se ha sido tan tajante en ese aspecto, pero creemos que podía haberse dado algún paso más adelante. Y para terminar, pues quizá 3 desafíos para su implementación. Uno tiene que ver con el primer ámbito de mejora, ¿no? Con la financiación económica, ¿no? Quizá lo que no entra en la ley es una ley que reforma sobre todo la ley de protección jurídica y entra sobre todo en la protección jurídica. Yo creo que en España tenemos un desafío con la protección económica y social de la infancia. Y hablamos de pobreza infantil y hablamos de otros ámbitos que quizá no tiene por qué resolver la ley, también los pueden resolver otras políticas, y yo creo que también, estando aquí Salomé, se han producido avances sustanciales en algunos ámbitos. Pero yo creo que hay que ver ese ámbito de la protección desde un concepto más amplio, y quizá uno de los fallos o debilidades en el Estado español es esa protección económica y social. El Comité de los Derechos del Niño está preparando una observación general sobre el tema de presupuestos de infancia. Yo creo que es importante empezar a hablar también de cómo impacta la formulación y los presupuestos y los recursos económicos en la protección de los niños, en la protección de sus derechos. Y sobre todo también en el ámbito de que mucha de esta protección económica y social al final contribuye a prevenir lo que serían situaciones donde tiene que intervenir, digamos, la protección jurídica, y hablo de los casos de riesgo y de tutela. Yo creo que hay un desafío también amplio en el tema de la cultura, porque yo creo que el interés superior del niño y el derecho a ser escuchado, tal como están formulados en la ley, van a tener que cambiar un poco la cultura también de cómo nos acercamos a los niños, cómo los escuchamos y cómo tenemos en cuenta sus intereses, y eso seguramente no le cambie la ley, pero la ley va a contribuir de manera muy activa a medio plazo a cambiar esa cultura, tanto en el ámbito jurídico como en el social o como en el legislativo, ¿no? Yo creo que eso es enormemente importante. Y luego también, para terminar, un tercer
desafío, ha hablado uno de protección económica, otro un desafío de cómo transformar esa cultura de aproximación. Yo creo que hablar de nuevos, que a la vez son viejos desafíos, a los que se va a enfrentar esta ley y a los que se enfrentó la ley del 96 y que seguramente pues van a poner un poco a prueba el proceso de aplicación y de implementación, que es lo que toca ahora, ¿no? El tema de los refugiados y solicitantes de asilo, porque es un tema de actualidad, pero yo creo que va a ser un tema cada vez más importante. Los menores en los procesos migratorios, no solo como solicitantes de asilo, pero también como refugiados, pero también es un tema que va a permanecer. Es relativamente reciente a nivel mundial, pero va a permanecer. El tema de la desigualdad y la inequidad en el ámbito económico y social, una inequidad creciente que va a plantear nuevos desafíos respecto a la protección de los derechos del niño. El tema de las tecnologías, que ya ha sido mencionado, nada más se actualiza la ley, ya surgen nuevos desafíos, nuevas maneras de amenazar a los niños y las niñas, y bueno, al final la ley no tiene por qué actualizarse cada vez, pero yo creo que eso también puede ser un tema importante. El tema de la internacionalización de los riesgos, y yo creo que Carlos lo ha mencionado de manera muy clara y muy evidente, temas que tienen que ver con la protección frente a los delitos sexuales, temas que tienen que ver con la sustracción de menores, que también se ha mencionado, o como un caso muy concreto, que fue una llamada que recibí ayer de una abuela que no puede ver a sus nietos en el Reino Unido porque su hija murió y el padre de esos niños no les deja verlos. Aquí en España, con la nueva ley, no habría ningún problema. Establece que se tiene que valorar incluso los derechos de visita de los abuelos, con lo cual pues hay un canal de entrada a esa reclamación, pero en el Reino Unido, por lo poco que he podido indagar, no lo hay. Entonces, ese tema de internalización de los riesgos, de que los niños ya se mueven por muchos motivos, por migraciones, por familias que se separan y los niños acaban en uno de los países, ese tema desde luego va a ser un desafío que no sé si tiene que solucionar evidentemente esta ley, pero que va a poner a prueba un poco las bondades de esta legislación. Y por último, en cuanto a los nuevos y viejos desafíos, uno nuevo que quería mencionar, aunque no tenga que ver solo con la legislación, que son los recientemente aprobados Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen y van a tener un gran impacto, espero, en la infancia en el sentido positivo, y que habrá que ver cómo se armonizan con esta nueva legislación. Pues nada más, espero haberme ceñido al tiempo y muchísimas gracias.